Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 26 de junio del 2025 con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y ya empieza a calentarse, ¿verdad? Tempranito, 9 de la mañana y 28 grados ya usted sabe. Y eso que con el polvo de Sahara se forma esa película y se concentra como si fuera un invernadero, el efecto hibernación. Los rayos no escapa hacia la atmósfera, bueno, y se mantiene uno aquí, nos mantenemos aquí rostizados con el calor. En la costa este de los Estados Unidos es que el calor está picando como, pero de a duro, ¿no? Ya vimos cómo estaba Nueva York y esos sitios. Bueno, ¿qué tenemos? Muy bien, terminó la cumbre de la OTAN, muchos resultados, muchas informaciones. El presidente Trump retornó a los Estados Unidos. Se logró aquello del acuerdo sobre el gasto de defensa. Ahorita en detalle conoceremos sobre hay que decirlo, hay que aplaudirlo. Vendría a ser un éxito rotundo, no rotonda, no rotundo del presidente Trump, que desde su pasada gestión había venido conminando a los europeos a que tenían que poner su fair, como llamamos en inglés, decimos fair share, lo que le corresponde. No pueden andar de almuerzo gratis. Estados Unidos pagando los gastos de los militares que están estacionados en Europa, de la defensa y ese tipo de cosas, y otros países pagando una cosita y un poquito, ¿no? Y algunos casi de gratis, obviamente. Lo había exigido Obama, lo habían exigido los otros presidentes, pero Trump, que tiene su manera y su carácter, pues lo planteó en aquella ocasión, en su pasada gestión, y venía con eso, y hasta en una ocasión llegó a decir, además, si un país de eso lo atacan y tú estás aportando, yo ni lo defiendo, que eso viola el artículo 5 de la Carta Constitutiva de la OTAN. Pero bueno, al final del día se han puesto de acuerdo. Hay sus bemoles, hay sus detalles, ahorita los explico. Bien, el tema a nivel internacional que sigue reverberando en el ambiente y resonando. De hecho, para hoy en la mañana temprano, a las 8, debe haber ya cambio de oro, presumo, pero bueno, estaba anunciado una rueda de prensa en el Pentágono. Pete Hegseth, el de defensa, y otros generales no iba a estar, y hay un hearing en el Congreso sobre el tema de si se lograron los objetivos que se buscaba con el bombardeo, si fue obliteration, como se dice, si borraron totalmente, si se destruyó a lo interno todas las facilidades nucleares, o si no, o si sacaron de ahí el uranio enriquecido, que hay cruces de información, de inteligencia y un sinnúmero de cosas que también ahorita la comentaremos. Pero es el tema. Y hemos visto cómo Trump ha acabado con los periódicos, con las cadenas de noticias, porque entiende que ellos lo que han estado es tratando de disminuir el éxito extraordinario de esa acción. Y yo les decía ayer que yo no veo la razón por qué él tenga que echarse esos pleitos, porque si fue exitoso, el éxito es de él. Y no hay quien pueda regateárselo. Y si no fue exitoso, o fue medianamente exitoso, o fue mínimamente exitoso, eso no es culpa de él. ¿Por qué tiene entonces él que echarse ese pleito encima y acabar con los otros y querer decir, cuando realmente todo el mundo lo que está evaluando son informaciones de inteligencia que son contradictorias y que tienen muchos bemoles? Pero esa es su naturaleza. Le decía ayer yo, imagínate tú, y quién se va a atrever a decir al presidente, no se eche ese de eso así, porque si fue exitoso usted se come los caramelos, y hay que reconocerlo. Si no fue exitoso, tampoco fue culpa. Usted ni fue el piloto, usted ni fue el que lanzó la bomba, usted ni fue el que diseñó el plan. Usted no fue el que empezó la guerra, porque eso fue Netanyahu, aunque lo haya impuesto usted en eso, porque usted estaba en negociaciones diplomáticas. O sea, no tiene por qué cargar con eso. Pero es que es su manera de ser. Y yo me imagino que no tiene asesores que le puedan decir, porque un hombre que a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, un viejo que no duerme, anda a tuit, un viejo porque tiene 79 años, anda metiendo tuit y escribiendo cosas, ¿quién lo puede asesorar?
¿Quién lo puede controlar? Imagínense ustedes. Bueno, pero eso es para que ustedes vean, ¿eh? Es algo hasta inconcebible. Si es exitoso, tú eres el héroe. Y si no fue exitoso, no es tu culpa, porque tú no eres el piloto, tú simplemente diste la orden como comandante en jefe, pero tú no fuiste el piloto, tú no fuiste el diseñador de la bomba, tú no fuiste el que determinó las coordenadas, tú no fuiste el que diseñó el plan, ni el que calculó si con esa bomba, cuántas bombas, fueron 12, pues muy bien, 3 en cada sitio, 4 en cada sitio, para ir lo que fuere, pero ¿y si no se lanzaron en el lugar que era? ¿Y si ese lugar fue un decoy, ¿cómo se llama? Un señuelo? Todo eso puede pasar, por eso están ahora las contradicciones de inteligencia, al extremo de que a Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, la que controla las 16 instituciones de inteligencia, ni siquiera se le va a permitir ahora ir al Congreso, y se le va a dar al Congreso, donde siempre ha sido así. Hay un grupo, la banda de los 8 se le llama, de 4 republicanos y 4 demócratas que manejan esas informaciones confidenciales, que se le dan las cosas, no se comparte con el gentío, porque ella, para que no se vea que es algo partidista, ella ni siquiera va a ir al Congreso. Oye, cómo están las divisiones, pero ese es el tema que se discutió y sonó mucho en la OTAN, fuera de la otra parte de los 5% de defensa, la reunión con Zelensky, que fue muy positiva, ahorita la comento, muy parecida a aquella que hubo en Roma, en el Vaticano, cuando la muerte del Papa o la entronización del nuevo Papa León. Entonces, eso viene ahorita cuando hable de la parte internacional. Pero así es, aquí local tenemos muchas informaciones interesantes, importantes. ¿Se me quedaría algo de internacional? Bueno, no les comenté el triunfo que había tenido en las primarias demócratas un joven de 30 y tantos años, Mondani, apellido Mondani, sobre Andrew Cuomo, el ex gobernador, ¿sí?, que tuvo que renunciar por acoso sexual y un sinnúmero de cosas más y eso, y ha puesto, en cierto modo, aunque Nueva York es una ciudad muy peculiar en cuanto a la demografía de todo el estado de la Unión, de todo, o sea, Nueva York es muy diferente a Wisconsin, al sur, más parecido a California, pero al este, al Pacífico, pero muy diferente a la del Midwest. Eso es Monticulebra por ahí, por eso que ustedes ven que en los mapas cuando sean las elecciones, todo eso es rojo, rojo, rojo. Son gente de campo, es country, campesino, que son totalmente muy diferentes a los de las costas. Bueno, pues esa persona ganó y yo veía, y hay análisis, están haciéndose análisis muy sesudos, ¿no?, sobre la manera en que él hizo su campaña, los temas que usó para su campaña, el liberal, la persona, pone en dificultad a los demócratas que tienen una amalgama, porque en el Partido Republicano ahora ya nada de lo que eran los valores que uno propugnaba antes, ahí se maneja, y todo es lo que diga Trump y es lo que va. Tipo aquí cuando era el Partido Reformista, lo que diga Balaguer es lo que va. Pero con el presidente Balaguer uno sabía a qué atenerse. Allí no se sabe nada. Entonces, bueno, esa ganó las elecciones, las primarias. Va a ir ahora a competir, pero muchas moralejas que pudieran salir de esa, porque los demócratas están muy de capa caída, Trump bajo agua en todas las mediciones de popularidad, en todos los sectores, hasta en inmigración, que es donde él mejor se ha, y lo que más popularidad le había dado, por la mala manera en que lo han manejado, no por el hecho en sí, sino por los pleitos con los jueces, mandando gente para afuera que no se puede, o sea, todas esas cosas. Entonces, a pesar de eso, y en la parte económica ni se diga, y a pesar de eso, los demócratas no repuntan porque ahí no se ve el liderazgo, ahí no aparece nadie que pueda salir la cara y andan por ahí
Sanders y a Alexandra Ocasio-Cortez, que son muy radicales. Y ya, por ejemplo, Trump le dijo a ese que había ganado, un comunista fanático, lunático. De las cosas que Trump agarra, que le pega un nombre a cualquiera de una vez. Bueno, pero para que ustedes vean. Pero interesante porque nosotros aquí ya vemos como dentro del PRM, el partido gobernante oficialista, tenemos como 10 candidatos, ya se están tirando al cuello. En otros partidos hay las discrepancias de que si se hacen ahora, que si el Tribunal Superior Electoral dijo que no se pueden hacer ahora, que tiene que hacerse después. Ahora salió una resolución donde se mueven unos partiditos que andaban por allá atrás, los traen para adelante. Hay muchas cosas en el ambiente que a los que analizan ese tipo de situaciones pudieran sacar lecciones y extraer aprendizajes, porque la vida es dinámica. Tú no te bañas 2 veces en el mismo río, dice un refrán. Eso es una frase hasta de un filósofo, no sé ni cuál, yo nunca guardo esas cosas, no me acuerdo. Pero, o sea, que todo es dinámico, todo va cambiando. Y los mismos procesos, todos son muy diferentes. La población objetivo, el nicho de mercado, los nichos se modifican, los nichos cambian, la demografía de la población cambia. Nosotros en los 60 éramos 60%, 70% rural. Ahora somos 70, 80% urbano, con sus implicaciones. Bueno, hasta ahí lo dejo porque ahorita entro en materia con el tema internacional, pero tema local hay información importante. El presidente Abinader se reúne con presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Danilo Medina, hoy a las 10 y tanto, en la Casa Nacional, en la Casa Presidencial, por ahí por la UAS. El tema es el tema haitiano. Recuérdense la carta que se había mandado por el presidente y los expresidentes, Abinader, Leonel, Danilo e Hipólito, a los países del Consejo de Seguridad y un sinnúmero de países, de instituciones y eso, para que, apoyando la posición de una fuerza especial, no híbrida, en la posición del secretario de Naciones Unidas para Haití. Parece que eso ha tenido alguna repercusión porque el grupo la prensa también nos trae, aparte de esa reunión, la propuesta de la misión híbrida, la carta que firmaron los 4 y se envió y se mandaron con instrucciones a todas las embajadas de ese tipo. Hoy anuncian que va a haber una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada o solicitada por el grupo A3++. Es una simbología que usan, que ahí son Sierra Leona, Somalia, Argelia y Guyana. Sierra Leona, Somalia, Argelia y Guyana han solicitado que se haga esa reunión, una consulta el lunes 30, del próximo lunes, para que se reúna el Consejo de Seguridad para discutir sobre la carta posiblemente y lo de la misión híbrida, que era la propuesta de Guterres, el secretario de Naciones Unidas. Entonces, esa reunión que tiene el presidente Abinader con Danilo Medina, presumo yo que es fundamentalmente en seguimiento a aquella, aunque muy mal se vio el gobierno en la reunión del Consejo Económico y Social, en la primera, fueron los partidos, fueron los sectores y el gobierno brilló por su ausencia. Estaban hasta las sillas vacías. Yo creo que comenté algo rápidamente. Digo, eso es lo malo de que luego se vea que desde el gobierno lo que quieren es usar, sacar capital político de las reuniones con relación al tema haitiano, ¿verdad? Sabemos todas las presiones que hay para la regularización. Lo que dijo Limberg, salió el gobierno desmintiéndolo, que habían otorgado permiso, que se le iba a otorgar a los que tuvieran permiso de allá, cuando allá no le otorgan a nadie. O sea, muchas cosas en el tapete. Luego de esa reunión con el presidente Danilo Medina, al presidente Abinader se va a reunir con el presidente Leonel Fernández, presidente del Partido de Fuerza del Pueblo, primer partido de oposición. Y usted debe estar seguro que es el mismo tema. Bueno, y esa reunión del Consejo de Seguridad, esperemos, ojalá y se apruebe esa misión especial, que no tenga
esas carencias que tiene la misión keniana, que es básicamente, es muy mínima, y no tiene los armamentos, y que se contrató una firma ¿cómo es que le llaman en Estados Unidos? Una firma de mercenarios para enfrentar a los de las bandas. Pero bueno, no sé. Vamos a esperar y que de ahí salgan algunas cosas interesantes y qué será lo que el presidente tiene que plantearles. Luego sabremos, usted puede estar seguro que lo sabremos. Pero bien, esa es noticia importante, más la reunión que tiene el Consejo de Seguridad el día 30. Miren, los temas nacionales son importantísimos, porque a veces queremos tapar una cosa. O sea, como les digo a veces, esa costumbre que dicen las casas del que el ojo del amo engorda al caballo, cuando la trabajadora recoge la basura y en lugar de echarla en el zafacón, botarla afuera, la mete debajo de la alfombra, queriendo hacer, de verdad, eso no está bien. Muchos parches, muchas cosas, cuando no nos vamos a lo básico, a lo fundamental, al gasto eficiente, inteligente, racional de los recursos públicos. Miren, la Fuerza del Pueblo hace una denuncia que tiene que prestarse la atención, porque yo la voy a relacionar inmediatamente con otra renuncia de Secanot, una de las joyas de las clínicas médicas de este país, como la Plaza de la Salud, como Sedimac, etcétera, etcétera, que se ve en una crisis económica y en una olla, cuando entonces el gobierno, por otro lado, otorga 80,000 pensiones, acaba de otorgar, y no es que estoy en desacuerdo, pero es que tú tienes que tener una racionalidad en el uso de los recursos. Miren, denuncia una crisis financiera en Senasa, y hago el comentario porque sale de ayer, dice que Senasa está inmersa en una profunda crisis financiera y de gobernanza por haber usado los recursos como un instrumento político. El déficit operacional acumulado del régimen subsidiado asciende a 3.372.8 millones. 3.300 millones de déficit rojo en el subsidiado. La morosidad de los pagos a los proveedores. O sea, si yo voy a una farmacia a buscarme medicina, yo tenía el año entero que no había ido a buscar medicina porque me dijeron que en junio era que me acreditaban lo que me corresponde, que no es el subsidiado, es contributivo, yo pago adicional un monto. Me dijeron, no, pero nada más le cubre esto. Digo, no, pero estos 2 medicamentos es lo que yo uso y siempre me lo ha cubrido, me lo ha cubierto. Estoy como morido la vez que Dani lo dijo. Siempre lo ha cubierto. Ah, no, que no tiene recursos. Digo, pero es la primera vez que lo uso. Yo algo veía, yo digo, no, esto está mal. Bueno. Llamaron, preguntamos, dije que tendré que ver la próxima vez que vaya, pero ya yo veo por qué está pasando la situación. La morosidad de pago ha crecido de 0.97 en el 20 a 46%. 0.97, menos del 1%. Menos del 1%, la morosidad del atraso de pago. A las farmacias, a los médicos, a las clínicas por los servicios, a los laboratorios. Pasó al 46% en el 23 y se mantiene en 44%. Oiga eso, la morosidad, o sea, el atraso. Entonces, dicen ellos que eso se dio porque se ingresaron 2 millones de personas al régimen subsidiado cuando se estaba en campaña. Yo, pero que a los hospitales van los haitianos y no tienen carnet ni nada y los atienden, y el que va a un hospital lo atienden, ¿para qué había que meterlo en esto? Porque los hospitales te atienden como quiera. Y entonces, aparentemente, por eso se quieren pasar de Indopril unos 1.500 millones de pesos para ver cómo se le da salida a esos 3.300 millones. Pero lo que pasa es que 10.000 millones de pesos de la reserva del Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales, es que ese es un dinero comprometido para esos fines. Tú no puedes sacar dinero de aquí para mandar a una institución del gobierno de seguro, es un seguro, pero el gobierno es que tiene que darle los recursos. Pero miren ustedes qué situación tan complicada
Y de nuevo aquí el punto, ya tienen un punto aquí. El gobierno, el presidente, en su momento en campaña, igual con las pensiones por un tubo a gente que nunca había dado un golpe ni de karate, que nunca había trabajado en el Estado, lo pensionaron. Hay una señora que la pensionaron con 170,000 y pico de pesos. Ahora acabamos de ver ahí en la empresa de transmisión pensiones de 170,000 pesos. Y uno dura 30 años trabajando, pagando buenos sueldos, salarios en la ARS. Cuando te van a pagar, te dicen, bueno, ya cumpliste los 60 y tanto, hasta los 85 te salen 30,000 pesos al mes. Y la gente no se quiere pensionar porque además de eso, aunque no sirve, aunque se ha dejado dañar, aunque que lo habíamos venido piropeando a cada rato, se ve que ya yo no voy a dejar de piropear, porque así piropeaba yo a Miyagi, el de educación, y ese viejo salió de ahí con un lío armado que Dios nos cuide. Igual Senasa era muy positiva. Yo hasta me pasé para Senasa con la parte contributiva y dejé la privada, la otra que tenía. Ahora cuando voy, no es que me están contando, es que yo acabo de venir de la farmacia la semana pasada y me pasó esto mismo. Entonces, se metieron en Senasa, en el subsidiado, 2 millones de personas sacadas que no eran empleados, porque uno para tener el seguro, uno está empleado en algún sitio. Bueno, se metieron toda esa gente, los hospitales como quiera te atendían. Y con ese subsidiado solamente te atienden prácticamente en los hospitales. Bueno, pero bueno, el problema está ahí. El gobierno es que tiene que buscar esos recursos y no ir a sacarlo del Lidopril. Porque ese es un dinero de las reservas del riesgo de prevenciones laborales. ¿Cómo va a ser? Y entonces cuando hay... No puede. Es que tú no puedes, como ahorita decía, barrer y meter la basura debajo de la alfombra. La fiebre no está en la sábana. El señor administrador de Senasa, el doctor Jacín, debe explicar cómo se llegó a ese déficit y por qué se mantiene. Pero eso es Senasa. Entonces le decía, igual en salud, Secanot. Una cosa que la dirige el doctor José Joaquín Puello, sanjuanero igual que yo, una gloria de este país, ¿no es verdad? Secanot sin fondos para saldar la deuda con los oftalmólogos. Secanot le da un incentivo y eso es un centro médico que trabaja, es del Estado público, pero ahí todo es por las reglas. Igual que la ciudad sanitaria que no la han acabado allá en donde estaba el Morgan. Y ellos se iniciaron paro de labores porque no le pagan. Pero no es solamente que no le pagan. Y dice José Joaquín que el centro no tiene los recursos para pagar eso. Ese incentivo de la productividad que ellos dan. 1 año y 4 meses de atraso en el pago. 1 año y 4 meses, año y medio, señores. Pero no es solo a eso. No se invierte en los equipos, los quirófanos, sin luces en los quirófanos, sin bandejas. Señores, un quirófano, yo una vez hablaba hace mucho tiempo aquí. Miren, hay gente que se va como si nada. Iban a tener una cita con Mario Lama. Ese señor tiene un olivo a cada rato. Parece que él es muy buen médico, pero un extraordinariamente mal gerente. La cancelaron, etcétera, etcétera. Miren, hay gente que por nada, y básicamente más las damas, por ponerse bellas y lindas y qué sé yo cuántas cosas, y tanto fuñó Dios al sobrino que le sacó, el diablo al sobrino que le sacó un ojo, dice un refrán, ¿se acuerdan? Miren, los quirófanos son el área más peligrosa de cualquier hospital, centro médico y lo que sea. En los quirófanos hay bacterias, hay virus, hay hongos. Y hay que darle un trato y tiene que haber una construcción que permita una asepsia total y completa, una higienización, una esterilización. El aire acondicionado, cuando los aires se prenden, se apagan, ahí se genera humedad, las humedades generan hongo. Los virus, ahí cuando interviene una persona, todas esas cosas que se quedan. Por eso, miren, el que piensa un poquito, no quisiera pasar cerca de una cosa de esa.
Cuando se contamina un quirófano hay que durar 3 días con un peróxido que le meten, una cosa y un veneno raro, para taparlo, resellarlo. Todo ese tipo de cosas hay que tratar. Entonces dice, oye, no tenemos bandejas adecuadas para la cirugía. Tenemos que buscar residentes que están ahí para que ayuden con los procedimientos porque no están pagando a los especialistas, a la gente que sabe. Faltan lámparas. Imagínense usted que te están haciendo una cosa y el tipo no ve, tiene que sacar un celular y prender para mirar a ti ahí. Óigame, cuando tú tienes que tener unas lámparas así, ustedes las han visto en los quirófanos. No se puede, así no. La eficientización del gasto. Entonces, estamos gastando en gasto corriente, ahorita vamos a ver un desglose ahí. No invertimos en gasto de capital o invertimos pírricamente, esto es gasto de capital. Esto es gasto de capital. Los pisos, los techos, las paredes de un quirófano, eso tiene que ser grado hospitalario. El aire acondicionado puede ser como el aire acondicionado de una heladería. Tiene que haber un flujo positivo para que de afuera no venga nada y se meta y contamine a la persona que está ahí. Una presión positiva. Y un aire seco, un aire tratado, un aire que no tenga hongos en las tuberías, que las paredes, eso es todo una ciencia. Bueno, entonces miren ustedes cómo está en una de las joyas de la corona de la medicina de la República Dominicana, Secanot, dirigida por una eminencia como José Joaquín Puello, dando lástima. Y dice Andeclip, por el otro lado, que regula las clínicas privadas, que hay que hacer un aumento salarial para evitar la quiebra de las clínicas privadas. Que el sector de salud privado, como respuesta al acumulado de la inflación que ha habido, y es cierto y es verdad. Las clínicas se enfrentan a un déficit superior al 80% desde que se implementó la ley de seguridad social. Y entonces resulta que SENASA no está pagando el servicio y obviamente si usted paga SENASA y usted va a una clínica y piensa que lo van a atender, le dicen, no, aquí no, porque SENASA nos debe, no sé, 3 meses, vamos a suponer. Entonces, ¿usted qué hace? Morirse, irse a morir a su casa. Dice el señor de Andeclip que de no ocurrir ese ajuste, muchas instituciones seguirán cerrando sus puertas. Y realmente la mitad de la población dominicana se atiende en clínicas privadas, no es en el gobierno, no, para nada. 138 clínicas a nivel nacional. Entonces se quejan por ese lado, entonces el gobierno tiene que ver qué hace. Ver qué hace. Igual a mí el tema del per cápita diferenciado. A esta parte yo he oído quienes apoyan, quienes no. Oigo a Seara Hatton, que fracasó en medio ambiente. Está planteando un modelo per cápita diferenciado para distribuir equitativamente los recursos de las administradoras de riesgo de salud. Dice que las administradoras de riesgo de salud han ido incorporando jóvenes, que los jóvenes no consumen prácticamente de lo que aportan y que esas administradoras se quedan con un recurso y es prácticamente un beneficio y no ayuda a la población mayor, que es la que demanda de medicamentos y que con ese ajuste per cápita, de lo que uno aporta, que el adulto mayor consume 4 veces lo que un joven, por supuesto, y como igual que no gasta lo mismo que uno gasta en la edad, ¿verdad? Cuando ya está a una edad mayor, adulta. Entonces yo esa parte no la veo hasta mal. Yo no sé cómo reaccionan las ARS, que los adultos mayores reciban lo que consumen, aunque pagan el mismo per cápita. Y los jóvenes que transfieran un poco a los adultos mayores, parece como que equitativo y lógico. Porque si las ARS se han enfocado en afiliar a jóvenes y ya no aceptan mayores de 60 y tantos años, entonces le entran de un joven 1.683 pesos con 22 centavos, dice aquí Seara Hatton,
y eso es un beneficio neto para las empresas, porque imagínense, él nada más pone, él nunca va ni al seguro ni va a atenderse a menos que le pase algo, ¿no es verdad? Entonces yo creo, yo no sé si lo está criticando la Fuerza del Pueblo o no, esa parte, o quién lo está criticando. He oído a las ARS hablar un poco de eso, que benefician a las grandes, ya veíamos ayer, bueno, a las AFP era que veíamos ayer, pero bueno. A mí me parece que esa posición del per cápita diferenciado hace cierto sentido, Vamos a esperar que haya más reacciones al respecto, pero viéndolo por arriba sí, lo veo más o menos que aceptable. Vamos a una pausa, esto es Economía y Mercado.